Hoy quiero hablarles con el tema cuidado con el espíritu equivocado. Y si tienes tu Biblia cerca y la puedes tomar, pues puedes acompañarme en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 23, que son las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Dice, pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y hoy vamos a hablar sobre este tema de tener cuidado con el espíritu equivocado, porque nadie está exento. Nadie está exento. Todos en algún momento de nuestra vida podemos estar bajo el espíritu equivocado, bajo la influencia equivocada, en el pensamiento equivocado, en cualquier momento, en cualquier lugar y sin importar quiénes seamos. A veces nosotros pensamos que solamente otros se pueden equivocar, que solo otros pueden caer en un error, pero la realidad que quiero que veamos hoy es que todos nosotros somos vulnerables, aún los más espirituales, aún pastores, aún ministros, aún las personas que tú veas, los más espirituales, los más comprometidos, pueden dejarse influir por pensamientos o emociones que no vienen del Espíritu Santo, que vienen de la carne. Y solamente a través de el discernimiento es que nosotros podemos distinguir qué es lo que no viene de parte de Dios. Y yo esta mañana quiero que pensemos, y quizás no esta mañana, sino que durante este día estemos reflexionando en esta palabra o en esta pregunta: ¿qué voz es la que estoy escuchando? ¿Qué voz es la que me está guiando? ¿Es la del Espíritu Santo o es la voz de mis emociones, la voz de mi orgullo o la voz de el temor? Porque todos podemos ser dirigidos por esas diferentes voces, y a través de este tiempo vamos a estar contestando esa pregunta: ¿cuál es la voz que me dirige? Y hoy, en el ejemplo que tenemos hoy en Mateo capítulo 16, estamos hablando de Pedro, que era el discípulo apasionado de Jesús. Pero hasta Pedro, el discípulo de Cristo, que estuvo dispuesto a morir por él, fue reprendido en esta ocasión por Jesús. Y yo quiero que consideres que Pedro era un amigo de Jesús, era de los más íntimos amigos de Jesús, era el discípulo apasionado de Jesús, fue el discípulo que caminó sobre el agua, es el que había recibido también revelación del cielo unos minutos antes de que Jesús lo reprendiera. Unos minutos antes, Jesús había preguntado: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahí en Juan 16:13. Y ellos comenzaron a decir pues lo que la gente pensaba, pero él les vuelve a preguntar: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y fue, dice la palabra, que fue Simón Pedro el que respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Imagínate este momento glorioso en la vida de Pedro, recibiendo estas palabras de parte de Jesús. Fue Pedro quien recibió esa revelación del cielo y que declaró que Jesús era el Cristo. Él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue el que más tarde también él dijo: Señor, yo daré mi vida por ti. Y según la tradición dice que Pedro murió crucificado, pero boca abajo, porque él dijo: yo no quiero ser crucificado como Jesús. Y siempre ahí vemos esa pasión de Pedro.
pero también Pedro era un hombre susceptible de hablar sin pensar en lo espiritual, al igual que tú y que yo estamos susceptibles a poder hablar ya no de Dios, sino de nuestra carne o de nuestras emociones. Ahí en Mateo capítulo 16 Jesús dice que en este tiempo Jesús comenzó a decirle claramente a sus discípulos que era necesario que se fuera a Jerusalén y que iba a sufrir. Este es el contexto que nos lleva a esa declaración tan fuerte que hizo Jesús. Y él comenzó a hablarles que era necesario, que iba a tener que sufrir muchas cosas. Ahí en el versículo 21 estoy leyendo del capítulo 16 de Mateo, y dice que él iba a tener que sufrir cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Y ahí fue cuando Pedro, el discípulo apasionado de Jesús, dice la Biblia que lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas de que iba a sufrir y que iba a morir. Y le dice Pedro, con este corazón lleno de amor por Jesús, su maestro, su mentor, y le dice, Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Y tú podrás decir, ¿qué de malo hay en estas palabras llenas de amor del apóstol Pedro cuando le está diciendo, Señor, que eso jamás te suceda a ti? Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, del cielo, del plan divino, aquí Pedro estaba tratando de impedir que se cumpliera la misión de Jesús, que era la de morir, que se cumpliera el plan divino de Dios, que era el que Él muriera en una cruz, dando su vida para cada uno de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos caído en ese error, aún por nuestros hijos, que queremos impedir el plan de Dios en sus vidas o en nuestras propias vidas o en la vida de nuestros amigos? Aquí la intención de Pedro parecía buena. Señor, no permitas que te pase esto, Señor. En otra versión dice, Señor, ten compasión de ti. Pero el espíritu detrás era contrario al plan divino, al plan de Dios. Y Jesús lo reprende con una de esas frases o reprensiones más fuertes que encontramos registradas en la Biblia, cuando le dice, apártate de mí, Satanás, porque se estaba dirigiendo al espíritu equivocado que estaba dirigiendo el pensamiento, el corazón y las emociones de Pedro. Ahora, no estaba rechazando a Pedro como persona cuando le dijo, apártate de mí, Satanás, sino a ese espíritu equivocado que, sin darse cuenta, estaba influenciando las palabras de Pedro. Y sabes, aquí cuando Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, Pedro estaba evitando de que Jesús fuera a la cruz. Era un pensamiento satánico que trataba de desviar el plan de redención. Ahora, yo quiero decirte que para Jesús, que era 100% humano allí, morir, ir a la cruz, ser crucificado, no fue fácil para Jesús. Yo quiero que tú recuerdes que en el huerto del Getsemaní, Jesús dice la palabra que él sudaba gotas de sangre y estaba en agonía, que esto era la agonía que la cruz le provocaba, el estrés que le provocaba. Y sabes que ya Satanás había intentado antes evitar que Jesús evitara la cruz. ¿Tú te acuerdas ahí en Mateo capítulo 4 cuando Jesús fue tentado aún antes de empezar su ministerio, cuando él estaba en este ayuno? Satanás trató de impedir que Jesús fuese a la cruz a morir y lo tentó ahí, pero Jesús venció una y otra vez Jesús. Y ahora nuevamente Pedro intentaba hacerlo, pero fíjate, ahora esto es una tentación aún más difícil. ¿Por qué?
porque estas eran unas palabras bien intencionadas de un amigo cercano. Entonces Jesús con discernimiento espiritual en ese momento reconoció cuál es la fuente que estaba moviendo que estaba influenciando esas palabras de Pedro y lo confrontó con autoridad, con el propósito de corregirlo, no con el propósito de avergonzarlo ni de ofenderlo, sino de corregirlo y de proteger su corazón, de darle una enseñanza tan profunda y tan tremenda. Esta corrección de Jesús fue un acto de amor que quería proteger, que quería enseñarle, que quería instruirlo, que quería corregirlo, de que Pedro no siguiera pensamientos humanos en lugar del plan divino. Y este es un error en la que muchas de las veces nosotros también caemos. Y en ese momento que Pedro estaba tratando de evadir el plan divino, era un momento en el que no estaba viendo desde la perspectiva de Dios. No entendía que el sufrimiento formaba parte de la vida del propósito de Jesús, que el sufrimiento formaba parte de su plan divino, de su propósito en esta tierra. Y el propósito de la reprensión en ese momento de Jesús fue alinear el corazón de Pedro con el plan de Dios. Jesús no estaba ofendido porque le haya dicho eso, estaba formando el corazón de Pedro y lo estaba entrenando para poder discernir entre lo que parece bueno a los ojos humanos a lo que realmente viene del Padre. Este es discernimiento espiritual que siempre tenemos que estar también pidiéndole al Señor, Señor, dame discernimiento para poder entender cuál pensamiento no proviene de ti, cuál pensamiento proviene de Dios el Padre, como cuando Pedro dijo acertadamente, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, pero también cuando hay pensamientos que pueden ser buenos, cuando él dijo, eso jamás te sucederá a ti, jamás morirás, jamás sufrirás. Ese pensamiento pues no venía del Padre, venía más bien de sus emociones, venía de su carne. Y yo creo que Pedro aprendió muy bien esa lección, la aprendió profundamente en su corazón, una reprensión que yo creo que jamás en su vida olvidó y que él aprendió a poder discernir la influencia del enemigo, a filtrar los pensamientos y un tiempo después escribió para todos nosotros algo poderoso. Importante recordar el día de hoy, en Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 8. El apóstol Pedro escribió, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a quien influir, buscando a quien quitar nuestra mira de las cosas del cielo, a poner nuestra mira en las cosas de la tierra, a quitar nuestro ojo, nuestra alineación del plan divino para ponerlo en las cosas de la tierra. Así es que dice el apóstol Pedro, sed sobrios, estad alertas y velad, porque no sabemos en qué momento, no sabemos en qué lugar vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, a quien confundir. Así es que hoy más que nunca nosotros necesitamos estar alertas espiritualmente, necesitamos discernimiento espiritual. Cuánto más nosotros que estamos viviendo en estos tiempos, en estos últimos tiempos que son peligrosos y que estamos corriendo todos los días el peligro de desviarnos del plan de Dios. Y no sabemos ni en qué momento Satanás ya nos desvió de su plan, ya nos sacó de su plan. ¿Sabes? Hoy en día estamos viviendo las influencias del mundo, la cultura, sobre todo la cultura de Estados Unidos, que es una cultura de materialismo, de que la gente nunca está conforme, siempre quiere más y más y más, y todo esta falta de contentamiento nos puede también desviar del plan de Dios. Las redes sociales que están llenando las mentes, nuestras mentes y la mente de nuestros hijos, también de pensamientos equivocados, las emociones que también pueden hacernos reaccionar fuera del espíritu, como lo vemos en esta historia que estamos viendo del apóstol Pedro.
Satanás, yo quiero decirte, él no necesita grandes oportunidades para sacarte del propósito, para desviarte o para que seas una mala influencia para otros. A veces basta con una actitud equivocada, con una palabra mal dicha, con un pensamiento que no fue filtrado y que comenzamos a influenciar lejos del plan de Dios. Así es que hoy yo quiero invitarte a que todos los días podamos hacer esta evaluación. ¿Cuál es el objetivo? Que con humildad nosotros podamos evaluarnos, con humildad, sabiendo que cualquiera de nosotros en cualquier momento también puede ser dirigido por un espíritu equivocado. David, ahí en Salmo 139, versículo 23, él hacía esta oración hermosa, que es una oración que nosotros podemos hacer cada día. Y él decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y esto significa que la madurez espiritual no consiste en nunca fallar, sino en reconocer rápidamente cuando algo no está bien en nuestro interior. Y sabes, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, Él nos muestra cuando nosotros hemos permitido un pensamiento, una emoción o una reacción que no proviene de Dios. Y ahí en ese momento, cuando Él lo hace, cuando el Espíritu Santo nos habla, nosotros debemos de responder con prontitud, con humildad, con arrepentimiento. Y esta era una de las virtudes que tenía David. No que era un hombre perfecto, porque lo vemos equivocándose una y otra vez y equivocaciones grandes. Sin embargo, él era pronto para humillarse y para arrepentirse. Que el Señor nos lleve a ese tipo de prontitud, de humildad para poder reconocer cuando estamos mal y poder arrepentirnos, porque esto es lo que Dios está buscando de cada uno de sus hijos, no que sean perfectos, sino maduros, que con discernimiento espiritual nosotros podamos humillarnos y cada día, Señor, poder nuevamente conectarnos a su plan divino. ¿Cuál es su plan divino? Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad su reino y su justicia es nuestra lucha diaria, porque hay mil pensamientos que nos quieren desviar para poner a alguien más o a algo más por encima de Dios. Así es que esta mañana hagamos esta oración corta y digamos al Señor, Señor, si hay algún espíritu equivocado, si hay alguna actitud incorrecta, Señor, dentro de mí, contraria a tu voluntad, muéstramela esta mañana, muéstramela hoy para arrepentirme, Señor. Límpiame y enséñame a pensar como tú piensas, a hablar y a actuar conforme a tu espíritu. Y termino diciéndote que Cristo nos ama y Cristo nos restaura. Y si has sido guiado por un espíritu equivocado alguna vez, nosotros podemos arrepentirnos y seguir adelante sabiendo que Cristo nos ama, nos restaura y Él desea lo mejor para cada uno de sus hijos. A veces vamos a ser reprendidos y no es para que nos ofendamos, sino saber Dios lo está haciendo con amor, quiere moldearme, quiere moldear ese carácter, quiere ayudarme para que yo pueda seguir siempre buscando el reino de Dios antes que ningún otro, para que mis pensamientos puedan estar alineados con los pensamientos del cielo. Y luego, cuando Jesús reprendió a Pedro con esas palabras, dice que luego dijo a sus discípulos, y estas palabras yo quiero que las tomes como si tú mismo hubieras estado allí en este momento y que las recibas de Jesús. Y él dijo, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones.
Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y en el ejemplo de Pedro, nosotros podemos ver cómo Dios lo amó, cómo Dios lo perdonó, lo afirmó y lo levantó y lo convirtió en esa roca firme y le confió a su iglesia. Ahí en Juan capítulo 21 también tenemos unas palabras tan hermosas, y ya estoy terminando con estas palabras de esta conversación que Jesús tuvo con él. Y siempre a mí me enternece tanto leer esto cada vez que lo leo ahí en Juan, capítulo 21 versículos 15 al 17. Y estaban ellos desayunando y Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. Y estas fueron las palabras de amor que cuando nosotros, aunque nosotros fallemos una y otra vez, su amor siempre nos va a llamar a levantarnos, a restaurarnos para que podamos continuar adelante. Así es que mi hermano, mi hermana, cuando reconozcamos un espíritu equivocado y nosotros nos volvemos a Dios, Él nos llena nuevamente de su espíritu y entonces nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones vuelven a alinearse con su perfecta voluntad. Así es que vamos a orar y declarar en esta mañana que nosotros decidimos vivir guiados por la guía del Espíritu Santo, que rechazamos todo pensamiento, toda emoción, toda actitud que no venga de parte de Dios. Y que hoy nosotros declaramos que nuestro corazón, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras y nuestras acciones están alineadas con Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que cada día nos alinea, Señor, con tu propósito, con tu llamado, con tu asignación. Y yo te doy gracias, Señor, porque cada día tú nos estás corrigiendo, cada día tú nos estás amando, cada día tú nos estás llamando, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que a través de tu palabra, Señor, que tú puedas corregir cualquier actitud, cualquier pensamiento, cualquier cosa, Señor, que no está alineada con tu plan perfecto, con tu plan divino, con tu voluntad para nosotros, Señor. Que nosotros podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, a la guianza de tu Espíritu Santo, y que podamos, Señor, cada día amarte, seguirte y responder a este hermoso llamado que tú nos has dado de seguirte, de tomar nuestra cruz y de seguirte, Señor. Y ayúdanos, Padre, para que siempre sean los pensamientos de tu palabra, tu plan perfecto, Señor, sea el que se estés llevando a cabo cada día en nuestra vida. Te amamos, Señor, te alabamos y te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque cada día, Señor, tú nos estás amando, formándonos, corrigiéndonos, Señor, y dándonos propósito. Y te damos gracias por todo lo que tú seguirás haciendo en y a través de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos